Muy buenos días, soy Delvis Grisel Ortiz y les doy la más cordial bienvenida a otra edición de Delvis Grisel y compañía. Bueno, seguimos en este asunto de la pandemia. Es pero que muy importante que usted, a pesar de que ya hay más apertura de negocios y hay más una liberalización de muchas cosas, no lo tome tan a pecho. Sea usted responsable de su destino, por favor, porque estoy viendo que todo el mundo está tirado a la calle en la desesperación de estar 50 y pico de días en encierro. Pero lamentablemente esto es algo que va a vivir con nosotros por mucho tiempo, así que salga con cuidado, trate de salir solamente a lo que sea estrictamente necesario, y bueno, si va a salir de todas maneras, pues tome todas las precauciones debidas para protegerse a usted, a su familia y a todos los demás que están cerca de usted. Bueno, hay unos asuntos que se están discutiendo muchísimo en el país y que cobran una relevancia importante porque nos atañen a todos los puertorriqueños y las puertorriqueñas, y es la discusión sobre la aprobación por el Senado de Puerto Rico del Código Civil, que es un documento que rige las vidas de todos nosotros y nosotras. Y para conversar sobre esto, sobre lo que es el Código Civil, sobre cómo nos afecta, sobre cuáles son las controversias, dónde se ven las mayores fallas, dónde tiene sus virtudes, porque si se habla de lo negativo, también hay que hablar de lo positivo, porque en realidad no todo es negativo en esto, tiene sus positivos, pero hay que ver si cuando se establece un balance, si realmente vale la pena destruirlo completamente o si podemos ponernos para nuestro número y ver cómo lo resolvemos para que se pueda aprobar y que sea bueno para todos los puertorriqueños y las puertorriqueñas, y que se enmienden aquellas cosas que realmente son terribles dentro del documento. Y para esa conversación hoy me acompaña el licenciado César Maraver y la licenciada Magdalis Rodríguez. Buenos días a ambos, ¿cómo están? Muy buenos días, tengan todos. Bueno, yo quiero Buenos empezar. días, Luis. Hola, César. Yo quiero comenzar esta conversación con ustedes, César, y quisiera ¿verdad?, que empezar contigo y que me expliques en detalle qué es el Código Civil y por qué es tan importante en la vida de los ciudadanos y las ciudadanas. Bueno, el Código Civil es ese libro que recoge todas las leyes de nuestro derecho privado. Tenemos que pensar que es una ley, ¿verdad?, donde se agrupan una serie de libros que reglamenta todo lo que es nuestra vida diaria, desde nuestro nacimiento, llegar a nuestra mayoría, casarnos, nuestra relación con nuestra propiedad, nuestra relación con nuestra actividad comercial o de negocios, nuestra relación con los bienes comunes, nuestros bienes privados, y reglamenta todo, en esencia, todo lo que es la vida del ciudadano cuando se vive en la sociedad, ¿verdad? Es lo que se llama el derecho privado, porque prácticamente lo que establece es las normas que rigen cómo se desenvuelven las transacciones y las relaciones entre los seres humanos en una comunidad. Eso es lo que hace, lo que es un código civil, ¿verdad? Cubre desde el nacimiento hasta la muerte y un sinnúmero de relaciones que puedan ocurrir durante la existencia del ser humano. ¿Por qué es importante? O sea, ¿por qué los pueblos hacen un código civil? O sea, ¿qué de bueno tiene tener un código civil? Bueno, si me permite, es fundamental porque Sí, es el cuerpo. Sí, sigue, Maga. Decía que es fundamental porque es el cuerpo de leyes, ¿verdad? Es la ley. Después de la constitución del gobierno de Puerto Rico y los derechos fundamentales y constitucionales ¿verdad?, a los constituyentes, el Código Civil es el que establece cómo va a ser la vida en sociedad, como decía el compañero, desde el concebido hasta más allá de su muerte, porque, ¿verdad?, establece los derechos de cómo se hereda y establece la sociedad organizada que queremos. Es un cuerpo de leyes que tiene una importancia fundamental porque es a través del cual cumplimos nuestras misiones como pueblo y nuestras aspiraciones y
y se constituye a veces, ¿verdad?, de las costumbres, de cómo se dan las cosas y cómo las queremos. Debe ser un código coherente. Recuerdo que tuve la oportunidad de cubrir cuando se constituyó la comisión de reforma de este código en el 1998 en la legislatura, que cubría, ¿verdad?, para el periódico El Nuevo Día. Se constituyó esa comisión de catedráticos y de expertos en otras de derecho comparado, porque nuestra raíz es civilista, ¿verdad?, hispana. Y entonces se quería un código de vanguardia. El Código Civil es, como decía el compañero, ese cuerpo de leyes que te permite funcionar los negocios, funcionar las personas, funcionar el colectivo del país y, ¿verdad?, lograr las aspiraciones que queremos de pueblo en todos los renglones. Ujú. Pues, retomando qué es lo que estaba diciendo, no sé si me estás escuchando. Sí, sí te estoy escuchando. Retomando lo que estaba diciendo, en el 1998 se comenzó esa reforma y los primeros libros borradores fueron a vistas en el 2003. Luego, en el 2007, cuando hubo un cambio de gobierno, el que retoma eso en el 2007 estaba a cargo de la comisión que dirigía el senador Jorge de Castro Font. Ahí se siguió el proceso, pero cayó como en una hubo mucha brecha de tiempo en ese estudio. Este es un código civil antiquísimo. Se dice que es del 1930, pero realmente es del siglo XIX. Porque este redecodificó el de 1904 y el de 1904 redecodificó el de 1889. Y es un código que responde a una sociedad distinta. De hecho, en los 30 ocurre la Gran Depresión. La sociedad puertorriqueña era una sociedad patriarcal y ciertamente ha tenido innumerables enmiendas para ajustarse a los tiempos, pero no se ha hecho una reforma legal que permita que todos los libros, todas las áreas de la vida individual, colectiva y económica tengan sincronía. Si decimos en una parte que consideramos una persona, tenemos que tener sincronía con otras partes cuando vamos a establecer, por ejemplo, todo lo concerniente a la reproducción asistida. No puede haber contradicciones, tiene que operar como un reloj suizo. Y se ha invertido bastante en esto porque yo lo dejé, ¿verdad?, de cubrir directamente poco antes del 2007, como en el 2005, 2006, y ya se había gastado 8 millones en la legislatura con el código, con el estudio. Leí hace poco que se ha gastado 10 millones. Se ha invertido tanto dinero porque es un proceso costoso, enorme, y entonces la crítica principal que tiene ahora, independientemente de que tenga aspectos buenísimos, la crítica fundamental es que tiene aspectos muy ambiguos y discutir y aprobarlo sin discusión pública va contra lo que es. Si pretende cambiar todas las reglas de juego o la inmensa mayoría de las reglas de juego en nuestra vida privada, amerita que todas las personas que se puedan sentir afectadas, que todos esos estudiantes de derecho que van para reválida con un código anterior, tengan una participación mayor. Estamos ahora mismo pasando una emergencia nacional y mundial, donde estamos acuartelados, donde incluso manifestarse y tratar de decir, ¿verdad?, de ejercer nuestro derecho verdaderamente democrático está totalmente coartado. Y no entiendo honestamente la prisa cuando se ha perdido tanto tiempo, porque lo de los 20 años es una pérdida de tiempo. Se pudo aprobar mucho antes. Se ha gastado bastante dinero. Y a la luz, o sea, que se aprobara a la luz de las oportunidades, que tuviera oportunidad para la participación ciudadana, que no la ha tenido. En esta ocasión, el primer proyecto de la Cámara tuvo vista pública, pero luego hubo un sustitutivo que no se le había dado vistas públicas siquiera.
y tiene grandes contradicciones. Hay aspectos que no aguantan análisis en estos artículos. César, tu reacción a lo que acaba de decir Magdalia. Bueno, yo he tenido la oportunidad de ver el código en su gran mayoría. Diría que me faltan pocas áreas de analizar. Y he hecho acopio de resúmenes que han hecho otros compañeros abogados, profesores. Eh, Primero, sí me molesta el hecho de que se haya aprobado durante una pandemia que tiene nuestros derechos en estado de excepción prácticamente. Eh, la discusión amplia y ponderada de algunos de sus artículos más controversiales, pues no se ha dado. No obstante, no es el código maldito como lo tenía puesto Llorén en aquel poema que decía el libro negro, que era un poema dedicado al Código Civil del 1930, que si tienen la ocasión de leérselo, es fantástico. Y tiene muchas otras cosas y muchas otras áreas en las que sí se ha participado o sí se ha hecho un trabajo que se puede colegir de la lectura. Se ha traído a texto muchas decisiones del Tribunal Supremo, se ha formalizado procedimientos a tono con lo que está ocurriendo. Faltan algunas cosas, y obviamente no todo el mundo va a estar satisfecho con el articulado. Sí puede mejorarse, pero definitivamente es mejor que lo que hay al día de hoy, que es bajo el que regimos nuestras reglas. En ese sentido, es un paso de avance, que tiene muchas áreas que se pueden criticar, como es precisamente esta aprobación rápida y sin la debida divulgación y participación. Sí, eso es cierto. Eh, el último artículo del código establece que va a empezar a regir 6 meses después de aprobado. Yo me imagino que lo que hay en la prisa es como para empezar en enero del año que viene, porque junio es el mes 6, 180 días son 6 meses. Me imagino que quieren empezar el 2021 con un código nuevo aprobado. Pero pues dicen que la desesperación es mala consejera, ¿verdad? Y me imagino que hay espacio para mejorar en muchas otras cosas, pero quiero dejar claro que no es el libro maldito que se ha demonizado por ahí, porque tiene muchas cosas que están bien hechas, ¿verdad? Otras no tanto, otras tienen sus conflictos, ¿verdad? Pero un libro de esa magnitud, pues, y con la calidad de nuestros legisladores, pues, las probabilidades de que eso ocurra, pues, son altas. Sí, lamentablemente. Bueno, se dice, ¿verdad?, que hay diferencias de opiniones y hay unas críticas bien fuertes en muchos aspectos, y yo quisiera que fuéramos sobre algunas de esas cosas que a ustedes le parecen muy importantes y que no se deben pasar por alto. Yo tengo que hacer una pausa, pero antes de hacer la pausa, quiero aprovechar para decirle a todos nuestros radioescuchas que este miércoles, o sea, mañana miércoles a las 6:30 de la tarde, si ustedes entran a Facebook y buscan la página que se llama Conversemos Actualidad, hay un conversatorio muy bueno que es la primera vez que va a ser digital, porque siempre había sido presencial, pero bueno, como ahora todo es virtual, ustedes saben, pues no se lo pierdan de todas maneras. A las 6:30 de la tarde es el conversatorio que se ha llamado el Pandemonium de la Pandemia, en la cual se va a conversar y analizar todos los issues más importantes que han ocurrido con la información, con las pruebas. Damaris Suárez, la presidenta de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico, es quien va a ser la moderadora de este panel. Y más adelante en el programa les doy más detalles. Pero mientras tanto, les recuerdo que mañana miércoles a las 6:30, sintonice usted ese live de Conversemos Actualidad para que participen y se mantengan informados con este conversatorio. Hacemos una pausa y regresamos en breve.
Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía y hoy estoy conversando, por si usted nos sintonizó un poco tarde, con el licenciado César Maraver y con la licenciada Magdalis Rodríguez, y estamos hablando sobre la aprobación del Código Civil. Bueno, y las cosas pasan, siempre pasan unas cosas para que ocurran otras, ¿verdad? ¿Cuáles son las agendas que hay detrás de todo esto entre todo este tiempo? Porque este es el país de las agendas, como digo yo. Aquí todo el mundo tiene una agenda para esto, una agenda para otra, y los ciudadanos estamos en el medio como el jamón del sándwich, tratando de lidiar entre unas agendas y otras agendas, a ver cómo defendemos nuestra vida diaria y nuestro quehacer. ¿Cuáles son, aparte, ya mencionamos en el segmento anterior que uno de los problemas serios que ha tenido esta medida que ha sido aprobada por el Senado de Puerto Rico y que va a la Cámara de Representantes, no es tan solo el tiempo que ha tardado en hacerse los cambios, sino que el momento en que ya supuestamente están listos, pues simplemente aprovechan para aprobarlo sin que se haya ido a vistas públicas y sin que un sinnúmero de cosas se hayan establecido con claridad. Hay mucha ambigüedad entre una cosa y otra, es lo que estábamos conversando anteriormente. Pero yo quisiera ver, César y Magdalis, ¿cuáles son los puntos más críticos que ustedes creen que no son positivos para la vida de los ciudadanos? O sea, ¿qué críticas ustedes le señalan? Que tiene muchísimas, pero quiero saber las de ustedes. ¿Cuáles son las que ustedes creen que definitivamente tenían que enmendarse antes de haberse aprobado? Magdalis o César. Bueno, es que ese es el problema. Fíjate que recién se aprobó en la legislatura sin vistas públicas. Los abogados que trabajamos gran parte de toda esa legislación no hemos tenido tiempo de estudiarla, porque además estamos acuartelados, bregando con nuestra propia realidad. Ya, ¿verdad? Se ha dicho esto, pero por ejemplo, he podido leer muchas columnas de abogados que respeto, y una preocupación es que el nuevo código, y el compañero que lo ha leído un poco más que nosotros, guarda silencio sobre la contratación por Internet. Ahora mismo, ¿qué es lo que está pasando? Estamos trabajando por Internet. Todas estas, las ayudas de Small Business, los préstamos, todo eso se está firmando por Internet y depositándose por Internet. Si vamos a tener un nuevo código civil, ese tipo de cosas tiene que estar, porque el mundo se mueve a una velocidad bien alta con lo de la tecnología. Hay aspectos que he leído, todo lo relacionado a la maternidad subrogada, a lo de la incorporación de la jurisprudencia federal sobre lo del cambio de sexo en el registro demográfico, que tiene un artículo que se dice y se contradice, y la respuesta de los legisladores es que vayan al tribunal, pero es que eso es precisamente lo que un código bien hecho, sin ambigüedades, permitiría estar evitando tener que parar en los tribunales para cada cosa. Si no, evitaría que la carga estuviese en el ciudadano, porque de esta manera la carga va al ciudadano como quiera, ¿verdad? Exactamente. César, ¿qué tienes que decir sobre esto? Mira, básicamente, a mí lo que me llamó la atención del código es que la redacción en sí misma, en algunos de sus artículos, en varios, no es del todo clara. Y deja mucho a la imaginación. Un código debiera establecer en blanco y negro de una manera precisa situaciones importantes, pues por ejemplo, como pues ahora que se habla del caso de las madres subrogadas, temas como eso. El código, me imagino que los legisladores lo hicieron para no levantar muchas ronchas entre algunos sectores, lo trataron, está ahí, pero tienes que usar la imaginación para encontrarlo, ¿entiendes? No, ¿sabes? No se puede decir, pues por ejemplo, que el código prohíbe tal cosa. No es que lo prohíba, es que tú tienes que exprimir el código para darte cuenta de que tienes ese derecho, y no debiera ser así, porque entonces mucha gente no va a experimentar o crecerse en sus conductas diarias, porque
van a entender que hay unas cosas que están prohibidas cuando no necesariamente lo están. Hay, ¿cómo decirte? La mayor cantidad de reparos que yo le tengo tienen que ver más con la redacción misma que con lo que se reconoce, porque hay muchas cosas, tomando el ejemplo que pone Magdalene, se habla de la firma y te habla también de que la firma se entiende concedida en cualquier soporte. Ese lenguaje tú no lo veías en el código, no lo ves en el código de 1930, pero te está abriendo la puerta. Cualquier soporte, un soporte electrónico es un soporte, y está sujeto a copyright y a todo eso. Pero volvemos, tienes que exprimir el código y leer el artículo 3, 4 veces, y no se supone que sea así, porque se supone que las leyes sean claras. Que tú no vayas a tratar de entender el espíritu de la ley o la intención. Eso tú lo ves en el debate legislativo. La ley debe ser clara. Si le dice que se permite una firma electrónica, una transacción electrónica, sujeta a las reglamentaciones que otras agencias puedan intervenir o aportar, pero debe ser claro. Y el código, pues me imagino que con la prisa y la cuestión de la política, pues ha dejado en varios artículos es cuestionable el modo de su redacción. Sino y que tendría que ser fuera de toda duda, ¿verdad? Fuera de toda duda que cuando tú lo ves no se prestase a interpretaciones. Y el problema es que si ese lenguaje no es claro, como dice César, se presta definitivamente a interpretaciones. Y entonces el mismo tribunal tendría que buscar interpretaciones, o sea que sería el cuento de nunca acabar si no tenemos... De nunca acabar y no resuelve problemas. No resuelve problemas, los complica. Mira, te voy a dar un ejemplo de lo que dice Magdalene y de lo que estoy explicando también. El artículo 278, manifestación escrita de voluntad. Pues, obviamente tu voluntad es necesaria para cualquier cuestión que tenga que ver con tus contratos, ¿verdad? Y disposición y transferencias y negocios jurídicos. Mira el lenguaje. La manifestación de voluntad por escrito puede efectuarse sobre cualquier medio o soporte, en cualquier idioma o alfabeto, aunque para su comprensión se requiera la utilización de medios técnicos. Te está diciendo, mira, que puede contratar electrónicamente, pero no, ¿sabes? Eso, quizás los abogados que estamos entrenados podemos llegar a esa conclusión, pero el ciudadano de a pie, quizás en su ejercicio de sobrevivir diariamente, no se le ocurre que eso es lo que dice ese artículo, pero sin embargo, como tú lo ves, te dice que requiere utilización de medios técnicos, pues tú sabes que puedes utilizar las computadoras, puedes usar, pero debe ser más claro y más, no dejar a la imaginación, ni siquiera preguntarte qué es un soporte, ¿ves? Porque la gente dice, pues lo escribiré, en una tabla de planchar es un soporte, tú sabes, o sea, hay contratos que tú haces en una servilleta, eso es un soporte. Hay contratos que tú envías un comunicado electrónico y las plataformas electrónicas son soportes también. Pero no está claro. Y esa área electrónica. Ese lenguaje no está explicado. Ese lenguaje no está explicado. Exacto. La expresión oral. La expresión oral registrada en cualquier soporte se considera como expresión escrita. Entonces, cuando tú vienes a ver, parece más bien un artículo de Constitución, que la Constitución sí usualmente se escribe en forma general, ¿verdad? Tiende a ser más específico. Y así como ese, hay un sinnúmero de ejemplos que yo los fui anotando. Lo que pasa es que mi lista es bien larga. Es que requiere muchas horas, Sí. Y de hecho, otra cosa que me parece grave, los borradores que fueron a vistas públicas en el 2003, todos esos borradores preparados entre los catedráticos y los legisladores, tenían referencia a los artículos y las propuestas y demás al derecho comparado, cómo se hace aquí, cómo se hace en Luisiana, cómo se hace acá y allá. Estas no, porque yo sí vi el proyecto, no los tiene. Y es importante porque ahí están los fundamentos. No los tiene tampoco. No hay no hay un memorial explicativo, no hay nada que le permita a un juez creativo, y los hay muy buenos y los hay menos buenos,
poder alcanzar resoluciones trascendentales. O sea, entiendo que aunque haya adelantado algunos aspectos, es un trabajo que está a mitad. Yo te voy a dar un ejemplo, si se me permite. Yo, a principios de los 2000, yo tuve la representación de un pintor puertorriqueño muy famoso que, de hecho, que había renunciado a la ciudadanía norteamericana y él vivía la mitad del tiempo en Francia y la mitad del tiempo en Puerto Rico. Llegó el momento en que los hijos procuraron incapacitarlo. Yo representaba junto con otro compañero abogado a la esposa del pintor y el Código Civil del 30 te establece un orden de prelación sobre quiénes son las personas llamadas a la tutela. Y la esposa de él no podía ser tutora porque se hablaba de las personas que fueran tutores tenían que ser residentes de Puerto Rico. Te podrás imaginar que de las primeras cosas que me puse a revisar, porque ese caso nos hizo estudiar mucho y tuvimos que tomar una decisión salomónica para resolverlo, porque el código no lo proveía. Y cuando, para nuestra sorpresa, lo corrige ese aspecto donde las personas no necesariamente viven en el mismo sitio y el lenguaje que utiliza puede ser tutor, aunque no viva en Puerto Rico, si el tutelado reside. Lo tomaron y nosotros le explicábamos a la juez en aquel entonces, le decía, mire, es que si usted dice con quién vive el pintor, vive con su esposa, y si le pregunta con quién vive la esposa del pintor, le va a decir con el pintor, y era la relación, mi idea era que ella fuese su tutora. Pues eso en este código se recoge. Yo tuve la oportunidad de tener a la profesora Marta Figueroa, que era la que presidía la comisión de revisión del código, fui estudiante de ella, además era barranquiteña, que en eso pues éramos compueblanos, si se puede decir así, y yo recuerdo que para ese trabajo yo llamé a un colega que se llama César Alvarado, que trabaja ahora en la Interamericana, y le pedí todo lo que ellos habían investigado de tutela. Y yo puse en tablas lo que decía el código de Costa Rica, el de Perú, el código alemán, el francés, en el 2003, 2004, que fue que yo atendí ese caso, 2003 por ahí, 2002. Y esos códigos ya tenían previsto para ese pupilo que no necesariamente vive todo el tiempo en una jurisdicción, sino que se puede mover a otras jurisdicciones. Y esos códigos lo cubrían. Y ahí tú te dabas cuenta cuán del 1889 era nuestro código. Tú sabes, porque eran, de hecho, César me había dicho que ellos habían tomado los códigos de más avanzada, que habían varios de Latinoamérica que eran muy buenos. Y a raíz de eso, tomando esos modelos, ¿verdad? Y me imagino que adaptándolos a nuestra idiosincrasia, fue que se comenzaron a trabajar en la comisión, en esa primera comisión que dirigió Marta Figueroa, que estuvieron varios años. Ellos estaban allí frente al Imperial, era que tenían la oficina. Allí sí. Lo recuerdo. Bueno, tengo que hacer una pausa. Por favor, no se retiren, regresamos en breve. Okay. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Hoy converso con los licenciados César Maraver y Magdalis Rodríguez y estamos hablando sobre la situación del Código Civil. César estaba narrándonos un caso particular en el que había intervenido para darnos luz sobre cómo funciona y no funciona el Código Civil en ciertos aspectos. Y entonces, finalmente, ¿en qué quedó eso, César? En ese caso en particular, el pintor tenía una ciudadanía honorífica de Francia y como vivía 6 meses en Puerto Rico y 6 meses en Francia, como ciudadano francés, él tenía derecho a unos tratamientos por condiciones de salud de carácter grave. Son enfermedades catastróficas, me acuerdo que era el término. Ellos como ciudadanos
tenían unos derechos para ser atendidos en 10 categorías de enfermedades catastróficas, y toda vez que él estaba padeciendo una de esas, ¿verdad?, que me la voy a reservar, se le solicitó al tribunal autorización para que él viajara a Francia a recibir el tratamiento, porque allá tenía derecho a ese tratamiento. Y cuando lo concedieron, le dijimos a la esposa: no regreses, porque aquí no se va a poder solucionar la situación de la tutela. Eso, a ese extremo tuvimos que llegar, que se fueran, porque una vez estuviese en el suelo allá, ese brazo largo de acá y ese interés, había muchas cosas económicas, había toda una obra de arte amplísima, valiosa, había unos intereses en particular, ¿verdad? Y pues tuvimos que usar esa alternativa, solicitar un permiso para que fuese a recibir un tratamiento que aquí no iba a ser de la misma calidad en ese momento bajo las circunstancias. Y cuando se montaron en el avión, la despedida fue diciéndole: mira, no regreses, quédate allá, porque si en el momento que regreses van a seguir con esta situación. Bueno, pero fíjate que el código no me lo solucionaba. El código hubiese puesto a unas personas que no eran la esposa del pintor a regirle la vida. Y cuando tú tienes un tutor, ese tutor queda atado al tribunal y tiene que presentar informes trimestrales o según los dictamina el tribunal. O sea que para esa persona hubiese sido bien difícil moverse, llevar su vida como la llevaba. Si la tutela caía en manos de las otras partes que la procuraban. Y tuvimos que resolverlo de ese modo. Eventualmente él falleció hace muchos años. Y algo siempre estuvo acompañado de esas cosas. Muy bien. El Código Civil ya... en este nuevo eso se resuelve, porque hay tanta gente sí. en el mundo. Los puertorriqueños estamos regados por el mundo, ¿no? Magdalis, tú querías comentar sobre eso. Sí, pero el compañero estaba diciendo que eso se resolvería en y quisiera saber en qué parte uno lo puede conseguir. Sí, es mucho más fluido y incluso como le estaba comentando en el break, el código establece algo como que si la persona no es residente de Puerto Rico, puede aún así ostentar la tutela si el tutelado convive con la persona. Entonces, pues eso pues, lo aclara. Arregla, lo suple lo que nuestro código vigente actualmente no tiene. De hecho, eso fue de las primeras cosas. Y dice: oye, ¿cómo se hubiese resuelto aquel caso? Porque ese caso fue, ¿cómo se llama? Aunque no fue una cuestión sonada, porque era una cuestión muy discreta también, tú sabes. Requirió mucho estudio y análisis para poder mantener a la pareja junta. Okay. Bueno, pues eso es una cosa que resuelve este nuevo código. Sí, bajo este nuevo código, sí, yo entiendo que ese problema no existiría. Pero mira, vamos a dejar claro, y tal vez la compañera coincide conmigo, en las universidades de Derecho hay clases particulares que se llaman conflictos de derecho. ¿Por qué? Porque ningún libro te va a solucionar todos los conflictos que puedan surgir en el quehacer humano, ¿verdad? Usualmente se llaman conflicts of law, y si bien este aspecto de la tutela que me tocó a mí vivir a principios de los 2000 en este código hubiese sido mucho más fácil, te puedo decir que hay otras cosas que están abiertas a que den candela, ¿verdad? Porque no están tan explícitas, no están tan resueltas de una manera tan inteligente, ¿verdad? Como esa. Así que... ¿Cuáles son las cosas más difíciles que ustedes ven que saltan así a la vista? Mira, yo te tengo que ser franco. Yo no me he puesto a buscar cosas que sean difíciles. Yo lo que he tratado de hacer es que cuando se han levantado quejas contra el código y esa queja es concreta, yo voy al articulado y veo, como por ejemplo, nos van a privar de las playas. No, eso no es cierto. Prohíben la maternidad subrogada. No es cierto tampoco.
pero no surge, no es algo que te encandila cuando lo lees. Tienes que buscarlo, tienes que exprimirlo. Y seguramente cuando dice, excepto cuando hay una madre subrogada, y eso es una oración que queda como que es un artículo que a veces no está ni siquiera dentro dentro de los que originalmente estaban trabajando la maternidad, y entonces te das cuenta de que no está prohibida. Acuérdate que las conductas prohibidas tienen que estar expresamente prohibidas. Lo que no está expresamente prohibido se entiende permitido. Y este código tiene mucho de eso. Lo que pasa es que hay que leerlo, hay que meterse en la sustancia del mismo. Y cuando se han levantado quejas sobre particularidades, yo trato de concretar esa queja y veo el articulado. Que pudo haber estado escrito mejor, de una manera más clara. Sí, definitivamente, ahí estoy completamente de acuerdo, 100% de acuerdo. Magdalis, Eh, ¿qué te llama la atención de cosas que tú dices, esto no puede ser así? Porque ya César nos ha hablado, ¿verdad? De algo que es ambiguo, que no. ¿Qué piensas tú? ¿Qué te llama la atención? Las cosas que se han señalado, bueno, porque en estos días ha habido mucha discusión en los medios de comunicación de las fallas que tiene, porque sobre todo la cantidad de grupos a quienes les atañen dificultades que presenta el nuevo Código Civil han sido muy vocales hablando sobre esas cosas. ¿Cuáles te llaman la atención a ti? Sí, mira, varios, pero por ejemplo el de la mayoría se deja en 21 años, pero le abre tanto la puerta a los de 18 años que es como si en la práctica siguiera siendo la mayoría se hubiera bajado a 18. Entonces, ¿por qué no lo articulan como es? Y lo fundamentan y lo tiran el esquema completo. O sea, otro artículo, el nacimiento determina la personalidad y la capacidad jurídica, pero en el artículo se dice que se considera nacido el que tenga una vida independiente de la madre. Más adelante, en otro artículo bastante más adelante de reproducción asistida, dice que el concepto hijo es aquel que se desprende de la mujer gestante. Todo eso es crítico para establecer derechos ¿verdad? De cuando uno es nacido o no es nacido, si heredó o no heredó, si se murió al minuto de haber nacido. O sea, esas contradicciones son los que dañan este código. Eso se tiene que estar claro. O sea, que venimos hay un área que quizás la compañera, no sé si ha tenido la oportunidad, y es la cuestión de las parejas de hecho. Esa área se pudo haber hecho mucho más. Yo todo lo que he leído, obviamente, mira, yo hago esta comparación con relación al matrimonio y las parejas de hecho. Es una comparación traída por los pelos, pero la llevo al extremo para que entiendan. Si tú estás casado, tienes unas garantías sobre unas cosas que una pareja de hecho que lleve una vida más estable que una de un casado, que haya habido, que hayan cumplido con todas las normas que están escritas, pero que lo único que no hicieron fue pararse frente a un notario o frente a un cura o un juez para casarse. Esas personas no tienen la totalidad de los derechos que debieran tener y que a estas alturas sí debieran reconocerse. Yo hago la comparación, por ejemplo, cuando dicen que van a dar un concierto de los Rolling Stones en el Irán Bison. Si tú estás casado, entras y te sientas en una butaca. Si no estás casado, lo oyes desde el expreso. O sea, eso es básicamente, sí, los vas a oír, pero no va a ser con la misma calidad del que está sentado en el parque, ¿verdad? Lo traigo así por los pelos porque veo que una situación que debería estar superada queda, ¿sabes? Latente ese prejuicio a lo que son las relaciones consensuales, ¿verdad? Todavía no nos hemos limpiado esa mancha. Y este código, si bien mejora en algunas cosas, no, ¿sabes? No es como que lo que prometieron, ¿verdad? Yo creo que a estas alturas... Perdona que te interrumpa, hablas de lo que prometieron y yo prometí irme a la pausa, así que regresamos en breve. Y en el extremo, cambiarse totalmente e inventarnos algo autóctono que responda a nuestra manera de ser, a nuestra visión del mundo. Me imagino que
hay muchas áreas, son 1820 artículos y algunos son bien largos, tú sabes, bien, hay que hay que exponerlo, hay que ventilarlo para que las mejores cabezas y los críticos y aquellas personas que ven lo que yo no puedo ver, lo puedan señalar y al final pues tener algo de mayor calidad. O sea que no se debe seguir con el proceso hasta tanto no Sí, tengamos la discusión. Sí. Y acortar el periodo de aprobación, porque mira, después de todo, estamos más cerca de aprobar un código de lo que estábamos en el 1997. Esa es la verdad. exactamente, sí, esa es la verdad. Exacto. Para que, Y si hemos para gastado 20 años en esto, postergarlo por año y medio y hacer algo que podamos, como dicen por ahí, flash the batch, tú sabes, decir, este es nuestro código y este es tremendo código. Porque después de todo, ¿cómo se llama? El código va a beneficiar a nuestro único recurso y nuestro único recurso es la gente. Y mientras mejor puedan llevar sus Exactamente. relaciones y su vida cotidiana, más saludable va a ser la comunidad. Así que yo creo que la prisa que hay durante el tiempo de la pandemia ha sido anticlimático en esto, ¿verdad? Y sí estoy claro en que hay un código que se tiene que aprobar, sí estoy claro que el código de 1930 ya lo habíamos exprimido todo lo que se podía exprimir, ¿entiendes? Pero no por eso voy a hacer las cosas a mitad, ¿verdad? Y estamos más cerca, como le dije, este libro tiene mucha. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Ya estamos en la parte final del programa, solo nos quedan 10 minutos y quiero recordarles que mañana miércoles a las 6:30 de la noche ustedes pueden ver el live de Conversando Actualidad. Busque Conversando Actualidad para que escuche esta interesante discusión que va a ocurrir con un panel que lo compone Damaris Suárez, la presidenta de la Asociación de Periodistas, Daniel Colón, que es profesor de Yale, Giovanna Guerrero de Ciencias Puerto Rico y Fabiola Cruz, epidemióloga de Villalba. Se llama El Pandemonium de la Pandemia, así que no se pierdan esa discusión. Bueno, vamos a concluir esto. Hemos hablado muchas cosas sobre este proyecto. ¿Este proyecto realmente debe aprobarse tal y como está y en la situación en que estamos viviendo? ¿O sencillamente hay que dejarlo que se cocine un poco más? Caramba, no se me tiren encima, no se me tiren encima. De los dos que va a hablar Magdalis. Bueno, opino que tiene que detenerse, que esto es un proyecto que nos afecta a todos de una manera muy abarcadora en todos los aspectos de nuestra vida como pueblo, individual, como dije, colectivo y económico, y amerita una discusión pública, aclaraciones, quizás correcciones de redacción. Como dijo el compañero en la pausa que lo discutimos, estamos más adelantados que hace un tiempo atrás, así que un poco más haría mucho bien. Y también permitiría crear el esquema de cómo vamos a entrar en ese nuevo sistema legal. Estamos en una emergencia. La pandemia no permite ahora mismo una evaluación prudente de este proyecto. Y mínimamente amerita una discusión, puede ser hasta aprovechando la tecnología, que sea abarcadora, que sea participativa y tendremos un mejor proyecto definitivamente. César. Coincido con Magdalena y estoy completamente de acuerdo. Este es un proyecto en ciernes que hasta ahora estamos más cerca de lograr la obra que queremos, pero no debemos apresurarnos. Máxime cuando estamos atravesando una situación que pone en desventaja. Lo cierto es que esto es como cuando tú haces trampa en el juego, que sabes que algo va a pasar y pones todas tus fichas para tomar ventaja de ese suceso. Pues aquí estamos prácticamente privando a unos sectores de que ventilen unos detalles que son importantes y que son bien cotidianos, porque
como dije en la pausa, hay contratos que usted nunca hará en su vida, como el contrato de anticrisis, pero una relación de convivencia usted la pudiera tener en cualquier momento, o sus hijos, o sus familiares, o su gente querida. Y para eso el código todavía se ha quedado corto en cosas que debiéramos haber superado y creo que ameritan la discusión, en los planteamientos, ver cómo se mejora y que se divulgue, que se ventile, que se airee, que esté bajo la luz del sol, que no esté, que no nos levantemos un día con una primera plana, porque el domingo se aprobó el código a las 10 de la noche. Entonces, eso no es saludable, ni para el mismo ejercicio de legislar, vamos. Bueno, sobre todo con un documento que rige la vida misma. Exacto. Sí, como dije también ahorita, el Código Penal tardó 1 año en implantarse y es un solo libro. Aquí tenemos 6. La ley de armas, por ejemplo, que se aprobó una ley de armas recientemente, no se aprueba y ya está. Hay que hacer una reglamentación, hay que establecer unas maneras de hacer las cosas. Una gran parte también del Código Civil, aunque tiene unas cosas ya expresas, tiene otras que requieren trabajo en agencias y demás. O sea, amerita mayor estudio, amerita mayor preparación luego para nosotros los abogados, para las jefes de agencia, para el gobierno, para el sistema de tribunales. O sea, no podemos hacer las cosas a lo loco, porque después sí que hay un caos. No, y sobre todo yo pienso que el legislador no puede pensar que a su propia voluntad va a regir la vida diaria de todos los ciudadanos sin que los ciudadanos opinen al respecto. Exacto. Que estén enterados. O sea que no puede ser así, no puede ser unilateral, no puede ser sencillamente que yo lo digo, porque a mí se me ocurrió, porque yo lo trabajé qué sé yo cuántos años. No, es que no es así, porque se trata de uno de los documentos más importantes que rigen nuestra vida, ¿no? Así que ellos tienen que escuchar. Lo importante es que se le lleve a ellos a que ellos tienen que escuchar, están empleados, porque ellos sencillamente son empleados. Esa es la realidad. Sí. Mira, muchos de las personas que han participado en la legislatura, ¿verdad?, son abogados, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Esto es como ese conocimiento íntimo que tú tienes de algo, pero que se lo quieres adjudicar a que todo el mundo lo sabe. Y no, por el hecho de que yo haya estado 10 años bregando con el código, leyendo los artículos, no quiere decir que una persona que no ha tenido el acceso a esa información no pueda prestar un ángulo distinto que yo no me percaté. Pero como soy el abogado y estoy bregando con el código, y en pues estoy hablando de los legisladores que son abogados, que han dicho, no, esto se ha discutido y aquí los profesores vinieron. Sí, pero hay unos componentes del sector civil que tienen mucho que aportar, que son los que están experimentando. Porque, fíjate, los códigos civiles, nada de lo que está escrito en el Código Civil existiría si no hubiese habido una experiencia humana. Y en este siglo estamos viviendo experiencias humanas nuevas, estamos viviendo métodos distintos, estamos experimentando otras tecnologías, tenemos otras costumbres, nos relacionamos de otros modos, socializamos de otros modos. Pues los códigos debieran, cuando menos, pues ansiar poder cubrir esa cotidianidad. Y pues en este momento, bueno, yo digo, es un buen proyecto, pero no está listo para ser sacado del horno. Hay cosas que se tienen que discutir. Cierto. Tiene que permanecer un ratito más en la hoguera. Y a mí lo que me preocupa es si realmente ellos van a tener el ánimo y la voluntad de escuchar la protesta, ¿verdad? Los ciudadanos, los argumentos, lo que realmente pueden mejorar, porque definitivamente el trabajo de ellos es hacerlo mejor. Y sería bueno, yo no sé por qué tenemos tanta resistencia muchas veces a la crítica. La crítica es importante. La crítica constructiva es lo que te hace mejor a ti, si tú lo tomas en consideración. Cierto. Y si en tu ánimo lo que realmente está es hacer el mejor código civil para que rija nuestro país, tú tienes que hacer el trabajo como es que las personas se enteren de lo que está pasando, que estés sometido a esa discusión, que cambies lo que haya que cambiar, porque es para el bien de todos los puertorriqueños y las puertorriqueñas, y así de forma unilateral no puede ser. Magdalena. Sí, entiendo que es la manera en que se está llevando a su aprobación es antidemocrática.
es muy abarcador la pieza legislativa y necesita análisis de poquito más, Y de todo el mundo. participación. Seguro, y de todo el mundo, porque los puertorriqueños y las puertorriqueñas somos los que en todo caso lo vamos a vivir, lo vamos a enfrentar, ¿verdad? Somos los que, como decía César, va con nuestra cotidianidad. Mira, un ejemplo de lo que dijo Magdali sobre las actualizaciones que se tienen que hacer en las agencias administrativas. Va un muchacho de 18 años y hace Exactamente, una gestión y viene un funcionario y dice, es que tú no tienes 21 años y exactamente. le paraliza una acción que la familia tendría que recurrir a un tribunal para que un juez diga, no, pero que mira, este muchacho entró a la universidad a los 16 años, tiene una madurez incuestionable. O sea, hay que pasar por eso realmente, hay que exponer al ciudadano a que tenga que probarle a un funcionario que, según el Código Civil, puede contratar a los 18 años, porque después de todo, los contratos, Exactamente. se supone que tú tengas la capacidad y la capacidad la dicta la mayoría, ¿verdad? Pues esos son ejemplos. Y no, mira, los cambios que tendrá que hacer Asume, los cambios que tendrá que hacer DACO, los cambios que tendrá que hacer la misma policía, el Departamento de Corrección, en atención a lo que dispone el Código Civil nuevo, son reglamentos, faltará tinta, vamos, para los nuevos reglamentos. Sí, Porque ciertamente. Y a nosotros lo que nos viene, Continuamos. seguro, y a nosotros lo que nos viene faltando es tiempo, lamentablemente. ok, Pero yo los tengo a ustedes ya invitados nuevamente para que sigamos, ¿verdad? Más adelante vamos a seguir mirando esto poco a poco. Es que Claro, nos quedan muchos programas para analizar lo que claro que sí. va a seguir pasando con el Código Civil. Así que estoy más que agradecida a ustedes de que me hayan acompañado hoy en Delvis Grisel y compañía. Y a ustedes, mis queridos radio escuchas, tengan un día pleno y saludable, tengan mucha paz y sobre todo muchas gracias por escucharnos. Buen día.